siguiente es la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, de Comunidad de Madrid Los Verdes, para la condena a Israel por el genocidio de palestinos. Tiene la palabra el proponente, el señor Bejarano. Gracias, presidente. Bueno, son las 11 de la noche, más de las 11 de la noche. Voy a ser muy breve con la presentación de la moción. Somos conscientes de que hay concejales que parece que les molesta que traigamos iniciativas no relacionadas con la ciudad de Leganés, pero nosotros pensamos todo lo contrario. Este tipo de iniciativas están en el debate de cualquier ciudad de nuestro país, también en Leganés. Creemos que los derechos humanos son importantes que se debatan en todas las instituciones del Estado, incluidas las entidades locales. Y además siempre hay un enlace, un vínculo de Palestina con nuestra ciudad. Hay que recordar, por si no lo saben, que nuestra ciudad está hermanada con la ciudad de Belén. Y también les tengo que informar que hubo un ataque el pasado día 23 por la noche en nuestro parque de Palestina, situado en el barrio de Leganés Norte, donde algún cafre robó la estatua del niño que homenajeaba a la Flotilla de la Libertad. Directamente la robaron y no está situada ya en nuestro parque de Palestina. Por lo tanto, que sirva también, por supuesto, para condenar ese ataque. La moción, como ustedes pueden entender, vino a raíz de ese terror, el penúltimo, porque estamos convencidos de que, lamentablemente, tal y como está el contexto internacional, no será el último ataque atroz que sufren los ciudadanos palestinos. Nosotros, que nos gusta llamar las cosas por su nombre, hablamos claramente de un auténtico genocidio por parte del Estado de Israel, y por eso traemos aquí al Pleno Municipal para que el Ayuntamiento de Leganés condene al Estado de Israel por esta práctica. Ayer mismo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió un texto similar a este que estamos debatiendo hoy aquí en el Ayuntamiento de Leganés, y curiosamente fue vetado por Estados Unidos. Bien, como saben ustedes, el último ataque en territorio de Gaza y Cisjordania se ha saldado con más de 160 personas muertas, civiles, incluidos bebés y niños, y 12.733 heridos, algo que golpea de nuevo un pueblo castigado y sometido durante décadas, me atrevería a decir desde el origen, desde 1948, con la complicidad de Occidente, así hay que decirlo. No me voy a extender demasiado porque saben perfectamente de lo que estoy hablando. Estos días, además, se celebra el 70 aniversario de la Nakba, ese año en que los sionistas crean el Israel a base de expolio. Nakba es sinónimo de desplazamiento forzado. Como saben ustedes, y viene en el texto, desde 1948 fueron expulsados de sus tierras más de 700.000 ciudadanos de Palestina, que se les fuerza a salir de sus casas y de su tierra. Lo que vino después, lo sabemos, es ese sometimiento del Estado de Israel hacia los ciudadanos de Palestina, con el beneplácito de Estados Unidos y, sonrojamente, en algunas ocasiones, también con esa llamada comunidad internacional en la que somos parte de nuestro Estado y que muchas veces ha sido condescendientes de un auténtico atropello humanitario con matanzas indiscriminadas que se producen cada día, porque parece que ya no es noticia, por parte de las tropas israelíes con civiles palestinos. Por lo tanto, lo que proponemos en este pleno es, por un lado, que el Ayuntamiento de Leganés muestre la condena a la última matanza de civiles palestinos a manos del Estado de Israel. En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Leganés muestre el apoyo, una vez más, al pueblo palestino, recordando que Leganés está hermanada con la ciudad de Belén y condenando el ataque que les comentaba al principio, el último ataque sufrido en la escultura del Parque de Palestina, situada en el barrio de Leganés Norte. Además, el Ayuntamiento de Leganés apoya y promoverá cuantas sanciones internacionales al Estado de Israel sean necesarias con el fin de paralizar el genocidio al que están sometiendo al pueblo palestino. Por supuesto, condenar la provocadora decisión unilateral y la gestión que está llevando a cabo Donald Trump como presidente de Estados Unidos,
Lo temíamos cuando era la última campaña electoral que se producía en Estados Unidos y, lamentablemente, lo está llevando a la práctica. Y, por último, una vez más, porque no es la primera vez que se produce una iniciativa en el Ayuntamiento de Leganés, exigir al Estado el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho internacional. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Condés. Luego, señor Pérez. Buenas noches. Simplemente posicionar nuestro voto a favor. Gracias. Señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, también debemos de recordar que no solo ha sido el genocidio que se ha producido en esta última semana, sino también la detención de cientos de niños palestinos que se producen cada año. Es un promedio de unos 700 menores de edad palestinos que son detenidos por los ocupantes de Jerusalén Oriental en los 3 últimos años. Creemos que es una provocación por parte de Estados Unidos el tomar la decisión de llevar una embajada a Jerusalén, sabiendo la repercusión que todo esto podía llevar, en el cual la diferencia es que son piedras contra balas, gritos contra obuses, libertad contra represión y vida contra muerte. Es por ello por lo que vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Gracias. Señor Egea. Sí, buenas noches de nuevo. Bien, el Ciudadanos estamos radicalmente en contra de cualquier acción militar u hostil que suponga la puesta en riesgo de muerte de civiles inocentes. Nuestro voto será a favor. Gracias. Señor Muñoz. Bueno, pues la verdad, hace unos días estuvimos denunciando en el Parque Palestina, como ha dicho el señor Bejarano, que se habían llevado el homenaje que había a la Flotilla de la Libertad en nuestra ciudad. Quiero recordar a los luchadores, algunos de Leganés, que pertenecieron a la Flotilla de la Libertad y que pusieron su vida en peligro para intentar romper un bloqueo como es al que tiene sometido Israel a Palestina. Es intolerable y cualquier persona, no que sea de izquierdas, sino que tenga un mínimo de sensibilidad y que quiera hacer valer los derechos humanos, tiene que oponerse a este tipo de actuaciones. Hablamos de Palestina, una tierra en la que, a pesar de tener mar, no pueden salir a pescar sus gentes, porque son acribillados por los militares de Israel. Que a pesar de tener tierras donde poder cultivar cada vez menos porque los colonos ocupan cada vez más extensión, no pueden recoger los frutos de sus tierras porque los soldados, los militares israelíes se ponen a disparar a aquellos que van a recoger el fruto de su trabajo. Estamos hablando de que tienen encerrados y encerradas a millones de personas como en una gran cárcel en la que no pueden obtener sus propios recursos porque hay una ocupación militar férrea que impide que la gente se pueda ganar la vida. Estamos hablando, señores y señoras, de que no entendemos que haya ni un gramo de humanidad en aquellos que estén en contra de esta masacre que están haciendo contra el pueblo palestino. Por eso saludamos la iniciativa del señor Bejarano y por eso votaremos a favor de esta moción. Gracias, señor Cuenco. Buenas noches. Qué fácil se la han puesto, señor Bejarano. ¿Sabe usted que el Partido Popular suscribe las declaraciones sobre derechos humanos y condena todas aquellas violaciones de los mismos? Y creemos que se deben defender todos los derechos humanos, donde se vulneren en todos los países, no solo en algunos. Por ejemplo, ¿qué sucede con la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la ley en Venezuela? ¿No merecen ser apoyados y defendidos los que se manifiestan pidiendo libertad, justicia y comida? Porque Venezuela es un país donde se vive en una situación extrema, donde se están vulnerando derechos humanos de presos políticos y de gran parte de la población. Y, señor Bejarano, a usted nunca le escucho decir nada en contra de aquel régimen. También apoyamos la defensa de los derechos humanos de los gays, transexuales, etcétera, en Irán. Absolutamente en todos los países donde se están vulnerando esos derechos
humanos. Y lo vuelvo a repetir, a usted no le veo decir lo mismo referente a esos países. Mire, sobre el asunto israelí y palestino, sin entrar en quién tiene más razón por estar donde están, porque al final es un conflicto territorial y hay argumentación histórica y legal a favor de unos y a favor de otros, lo que sí podemos ayudar es en intentar buscar una solución a ese conflicto. Y España lo está haciendo. El día 29 de noviembre del 2012, España, en ese momento gobernada por el Partido Popular, votó favorablemente el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Y antes también habíamos apoyado la presencia de Palestina en su condición de Estado en la UNESCO. El 18 de noviembre del 2014 se aprobó por casi unanimidad en el Congreso de los Diputados, votó también a favor Izquierda Unida. No sé si es de la misma ideología que la suya o no, porque como los expulsaron ya no sé si los que se equivocan son ellos, ustedes o los dos. Y se presentó una proposición no de ley que decía, primero, impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado, sujeto de derecho internacional, y reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. Este reconocimiento debe ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantice la paz y la seguridad para ambas, el respeto de los derechos de los ciudadanos y la estabilidad regional. 2. Promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo basada en la creación de dos Estados, el israelí y el palestino, coexistiendo en paz, seguridad y prosperidad. 3. Buscar en cualquier actuación en este sentido una acción coordinada, en concierto con la comunidad internacional y en particular con la Unión Europea, teniendo plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones del Estado de Israel. Y cuarto, hacer valer la pertenencia de España al Consejo de Seguridad para propiciar dicha solución justa y duradera. Además de esta proposición no de ley que se aprobó en el Congreso, en el ámbito de la política europea, con la cual conviene recordar y tener presente que la política exterior española debe ser coherente y leal, se han fijado dos posiciones. Primero, el Parlamento Europeo, en su resolución de 17 de diciembre del 2014 sobre el reconocimiento del Estado palestino, indica explícitamente el apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967, y la capitalidad de Jerusalén con convivencia en paz y seguridad entre ambos Estados. Y punto 2, el Consejo de la Unión Europea, en relación con el proceso de paz en Oriente Próximo, vuelve a indicar expresamente el 18 de enero del 2016 que la Unión Europea está unida en su compromiso de llegar a una solución de dos Estados. Señor Bejarano, la meta es la paz y con ese fin están trabajando todos. La meta es la convivencia pacífica de los dos Estados. Y si esa es la meta, el método es el acuerdo entre los dos. Y no debe haber unilateralidad en esto. El método, como le digo, es el acuerdo, no la imposición. El fin es la paz y el Partido Popular quiere que España y todas sus instituciones sean un instrumento para alcanzar dicho fin, en coordinación siempre con la Unión Europea. España y sus socios europeos hacen llamamientos urgentes a todas las partes implicadas para que cesen en su enfrentamiento. Además de condenar la violencia y lamentar profundamente la existencia de víctimas, ha reclamado tanto el fin de los lanzamientos de cohetes sobre Israel como la necesidad de que este Estado muestre proporcionalidad y estricto respeto por el derecho internacional humanitario en sus operaciones militares para defender la seguridad de su población. Señor Bejarano, no pretenda arrogarse en exclusiva, en un alarde de sectarismo miope, la representación de la justicia y los buenos sentimientos. No olvide usted que todos, y digo todos, estamos a favor de la paz y del más riguroso respeto de los derechos humanos, y que España, estoy seguro que dentro de la Unión Europea y en la ONU, está trabajando para conseguir ese noble objetivo de paz que todos perseguimos. Por todo esto, no se puede concluir sino que la proposición sometida a este debate, la que usted realiza, además de quedar fuera de lugar en este ayuntamiento, por no tener competencias al respecto, no solo no aporta solución alguna, sino que desdibuja y enturbia la vía de una solución y de impulsarse generaría problemas.
España, junto con los socios comunitarios, apoya las iniciativas diplomáticas tomadas conjuntamente por la Unión Europea, los partícipes regionales y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esos son el camino y los ámbitos que deben abordar la cuestión. Nosotros votaremos en contra de esta iniciativa, como he señalado. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Benito. Sí, buenas noches. Muchas gracias. De empezar diciendo que desde ULEG condenamos cualquier tipo de violencia. Vamos a votar a favor de esta moción, como no podía ser de otra manera. Lo único, reseñar que quizás la palabra genocidio quizás es una palabra gruesa, que a lo mejor se podría haber usado alguna otra como atentados o abuso de poder, tal y como dijo la ONU ayer en el comunicado que sacó. Decir también que hay que garantizar los derechos los derechos humanos y, sobre todo, proteger a los palestinos. Y nada, que esperemos que pronto se solucione este conflicto tan grave. Gracias. Gracias. Posiciono yo el voto del PSOE. Vamos a votar, lógicamente, a favor. Señor Bejarano. Sí, rápido, presidente. No, perdón, no vamos a tener nosotros. No, votamos a favor aquí, sí. Vamos a votar a favor, perdón. Sí. Bien. Bueno. Muy rápido, señor Recuenco, yo no sé por qué usted ha empezado diciendo que el Partido Popular quiere paz, condena violencia. La verdad es que podíamos haber hecho, con el tema de Palestina, podíamos haber hecho un documento de 70 folios, ¿no? De 70 folios donde pudiéramos resumir el incumplimiento sistemático de Israel al derecho internacional, el incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de Naciones Unidas, el incumplimiento sistemático de las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de las convenciones de Ginebra que rigen el derecho internacional humanitario, del Estatuto de Roma, etcétera, etcétera. Es decir, que podíamos haber hecho un documento de 70 o 100 folios, nos hemos ceñido a lo último, señor Recuenco. Absoluta inhumanidad. El ejército disparando a la población civil. Y usted véndalo como quiera, la unilateralidad, el consenso y el acuerdo. Lo cierto es que es un crimen contra la humanidad que no sé qué tiene que pasar para que el Partido Popular no condene esa acción deliberada del Estado de Israel. Señor Recuenco, no voy a gastar mucho tiempo porque usted ha intentado justificar lo que es absolutamente injustificable. No se puede justificar un ataque que deje casi 13.000 heridos civiles y 160 personas muertas, civiles. Por lo tanto, señor Recuenco, usted no me venga que el acuerdo, la paz, cuando no va a votar a favor de esta iniciativa, porque es sobre un asunto concreto, lo último que ha hecho el ejército de Israel en tierras palestinas. Y respecto a lo que ha comentado la señora Benito, que agradecemos, claro, que el Grupo ULEG vota a favor, lo único que mantenemos la palabra genocidio, porque para nosotros lo que está haciendo Israel es eso, un genocidio al pueblo palestino. Gracias. Segundo turno de intervenciones. Empieza el señor Barbé. Vale, gracias. A ver, ha dicho el señor Recuenco que por qué no hablamos aquí nunca de Irán y Venezuela, ¿no? Porque nunca hemos hablado de Venezuela aquí. Él nunca ha sacado el tema. Porque le preocupan mucho los derechos humanos allá donde se incumple. El caso es que en su lista de países donde se incumplen derechos humanos, se olvida de los países que más los incumplen. Que en esta lista de largo es Israel. De muy largo, pero también está, por ejemplo, nuestros coleguitas de Arabia Saudí, a las que les vendemos esas armas que luego misteriosamente muchas de ellas acaban en manos del ISIS. Pero bueno, es un negociete que hay que favorecer, porque, claro, cuando se cometen las violaciones de derechos humanos en España, ¿a usted le importa, señor Recuenco? O si es en España, no. Solo le importa si es en Venezuela. Cuando hay violaciones de derechos humanos, ya no voy a hablar de cosas así muy, ¿cómo decirlo? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Voy a hablar, por ejemplo, del derecho a no ser torturado, ¿vale? El derecho a que te violen en un cuartel.
cuando España se niega a investigar esos hechos y es condenada por infringir, por violar los derechos humanos, ¿a usted le importa? ¿O solo le importa Venezuela? ¿Le importa a usted el genocidio? Yo sí estoy de acuerdo con la palabra genocidio que se está sucediendo en Israel, porque en Israel estos asesinatos masivos tienen las características, primero, que son masivos y, segundo, que van contra una etnia concreta. No matan judíos por casualidad, por error. O sea, tienen a los palestinos en su jaula y les lanzan bombas dentro. Bombas, por cierto, de esas ilegales que vendía el señor Morenés a Israel, esas bombas de racimo, esas bombas de racimo prohibidas, pero que vendía la empresa del señor Morenés a Israel, y que cuando se prohibieron y le tuvieron que llamar la atención a España porque seguía vendiendo bombas de racimo, lo primero que hizo como ministro de Defensa fue pedir que a su antigua empresa se la compensara por el negocio que había dejado de hacer. Esos son los intereses del Partido Popular. Defender dictaduras, ¿vale?, como la que sufrimos aquí en España, por cierto, defender dictaduras como la de Arabia Saudí. Sí, le informo. Aquí en España ha habido no una, sino varias dictaduras. Sí, lo digo porque no sería la primera vez que tengo que recordar estos temas. Vuelvo a decir, el criterio vuestro, desde luego, no está en la vulneración de derechos humanos. Eso os importa una mierda, porque si no, os preocuparía cuando suceden en España. Pero miréis para otro lado. Sois de la gente que critica a quienes... bueno, soy de los obstáculos, precisamente, para que en España no haya justicia con ciertos elementos y seamos condenados por ello. Sí. Pero al final estamos hablando de un país que lleva más de 50 años sufriendo la represión de un Estado colonizador que tiene narices que a estas alturas sigamos todavía con el rollo de las colonias y de vamos a ir a la tierra prometida a echar a la gente que viva allí porque yo me quiero quedar con ellos. ¿De verdad? A estas alturas seguimos con ese rollo, seguimos con el rollo de decir, uy, mira, son moros, vamos a meterlos en una jaula y vamos a tirarles bombas. Que es que son muchos, que se reproducen muy rápido, que esos son los argumentos que utiliza el Estado de Israel, que se reproducen mucho y hay que controlar a la población. Mira, a mí me parece vergonzosa la situación mantenida en el tiempo durante décadas con Israel. Es un Estado criminal. Es un Estado criminal, e igual que se hizo con Sudáfrica, que se le boicoteó para que acabaran con el apartheid, debemos hacer lo mismo con Israel, porque están cometiendo crímenes iguales y superiores, y llevan muchos años asesinando a gente inocente. Así que me parece que esta moción no tiene... habría que aprobarla sí o sí. Habría que aprobarla sí o sí, si se tiene un mínimo de decencia y de humanidad. Termina, señor Barbé. Termino. Gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Bueno, nada, yo pido la palabra para reafirmar mi posición anterior y además para intentar sacar un compromiso del Gobierno municipal, porque está bien la declaración de intenciones, la compartimos y además yo soy de los que piensa que es necesario, porque entre otras cosas se ve quién respeta los derechos humanos o no, pero también hay que dar cuestiones materiales. Aquí han robado una estatua que el Gobierno municipal debería comprometerse a reponer a la mayor brevedad posible, porque esto sí que es responsabilidad exclusivamente municipal. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno debería ponerse inmediatamente a trabajar para recuperar aquella estatua y, si no es posible, hacerla de nuevo. Si no conocen los moldes, hablamos con la gente que la puso, sabéis que son, bueno, entre ellos está un ciudadano de Leganés, como es Manolo Espinar, no hay ningún problema, pero tiene que haber la voluntad política del Gobierno de reponer lo que otros han robado. Y ya simplemente me despido, decirle al señor Recuenco que vamos mejorando, que en este pleno hasta las 11:30 no ha citado a Cuba, Venezuela, bueno, que según avanza la legislatura, pues va retrasando usted más sus citas. Gracias, señor Recuenco. 3 minutos. Sí, rápidamente. Señor Bejarano y señor Barbé,
Yo sí creo en la defensa de los derechos humanos. Creo en el Congreso de los Diputados que se han pronunciado al respecto. Creo en la Unión Europea y creo en la ONU, de la cual España forma parte. Y respeto esos pactos. Ustedes veo que no respetan esos pactos mayoritarios. Y, señor Barbé, la verdad es que no es un gran ejemplo decir en esta Cámara que nos importa una mierda los derechos humanos, incluso la violación de derechos humanos aquí en España. Pues mire, yo en España creo en el Estado de Derecho. Y ha habido unos criminales en Alsasua que por pegar y agredir a la Guardia Civil tienen que responder ante la justicia y tienen que entrar en la cárcel. Y lo triste es que usted, que se sienta aquí, los ha defendido. Me parece lamentable. Más intervenciones. Señor Bejarano, un minuto para cerrar el debate. Simplemente, tanto que les gusta muchas veces la RAE, citarla, pues si vamos y cogemos el término, la palabra genocidio, pues nos lo define como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Cuando hacemos o leemos esta definición, nos puede llevar a muchos pueblos del mundo, pero hay uno que nos lleva, que es al pueblo palestino. En cuanto a lo que decía el señor Muñoz, pues lo vamos a ver que la posibilidad de reponer rápidamente la estatua, porque evidentemente era una estatua simbólica en un lugar muy simbólico de la ciudad, como es el Parque de Palestina. Gracias. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En contra, sí, es en contra. Gracias. Vamos a pasar a ver la siguiente moción.